La visión espiritual, o también un título alternativo, de la ceguera a la luz. Este mensaje nació de una cita que leí esta semana de un artículo. No era muy trascendente el artículo, pero sí citaba una frase del Talmud de Babilonia, de un libro sagrado judío. Decía: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Lo repito, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Esto significa que no somos objetivos a la hora de ver las cosas, sino que nuestro ser, quienes nosotros somos, influyen en cómo vemos las cosas. Por tanto, hay algo muy importante, y es que lo que somos y lo que entendemos que somos, nuestra identidad, va a modificar nuestra percepción de las cosas. De hecho, hasta los colores los ven diferentes cada persona. Todas las cosas son, en este sentido, manejadas de alguna manera influenciadas por nuestra forma de ser. Y el Señor me llevaba, después de esto, a ver desde el punto de vista físico que hay varias posibilidades en cuanto a la vista natural. Y yo hice una presentación con algunas cosas. La primera es la visión de un ciego. Solo el título. La visión de un ciego no es ni más ni menos que, lamentablemente, oscuridad. Pero el siguiente, ya que me hizo un spoiler Ana, el siguiente sería la visión de un miope, como se dice en Argentina, un corto de vista, que ve todo un poco nublado, así como confuso, sin definición. Hay diversas enfermedades que producen esto. Algunos producen que de lejos se ve así, en otros casos se produce que de cerca se ve así, pero la realidad es que se ve todo difuminado, nublado. Pero hay otras opciones también. Por ejemplo, la visión del daltónico. El daltonismo es una enfermedad que engloba a varias patologías y que tiene que ver con una percepción no real de los colores. Normalmente hay un fallo de los 3 colores que percibimos para formar todos los colores. Hay un fallo en los colores verde y rojo. Por tanto, se suelen ver las cosas más azules y menos rojas, menos amarillas, menos verdes. ¿Y qué sucede entonces? Que obviamente tampoco vemos la imagen tal como es. Ahora sí empiezan a ver por lo menos de qué imagen se trata, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué puedo escoger si no esta imagen de Miguel Ángel, que es una representación, o lo intenta, de la persona de Dios? En este caso, la obra es la creación de la Capilla Sixtina, y del otro lado se ve la manito de Adán. Un daltónico no ve tampoco claramente, ve una imagen distorsionada, en este caso, por el color. Pero hay más casos. La visión con cataratas. Es como tener un velo delante de los ojos. ¿Qué sucede? La retina, el cristalino se endurece, se forma como una capa ahí que no permite ver con claridad. De hecho, es como un velo que se presenta delante de la vista, y entonces también se pierde la percepción correcta de lo que estamos viendo. Pero hay una última opción, la visión correcta. Porque, a ver, yo llevo gafas. En mi caso, yo tengo varios problemas, así que llevo gafas progresivas. Es el viejo truco de en lugar de tener un par de gafas o algo, dependiendo, uno va subiendo o bajando los ojos y va enfocando de cerca, de lejos, y también a veces uno también acaba mareado de tanto subir y bajar los ojos. Pero la visión correcta sería el ideal de la visión. Ahora, esto se puede transponer también a las cuestiones espirituales. Y entonces, si seguimos viendo, aparece otra vez la visión de un ciego. ¿Y quién sería el ciego? Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Primero en Juan capítulo 3, muy conocido, el Señor se encuentra con Nicodemo, o Nicodemo va al encuentro del Señor para preguntarle algunas cosas, para ver si Él era el Mesías. Y entre otras cosas, dice, y lo tenemos aquí,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue el texto, pero quiero centrarme en este. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, desde el punto de vista espiritual, alguien que no ha sido salvado por el Señor, alguien que no ha nacido de nuevo, ese es el centro de todo esto, es ciego. No puede percibir las cosas de Dios. Está anulado en este sentido. Es igual, así como el ciego físico no puede ver nada, también el ciego espiritual, que no ha nacido de nuevo, está imposibilitado de ver el reino. El Señor sigue diciéndole después que tampoco el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Pero también hay otro texto, 1 Corintios 2, 14 al 16. Te cuento, hermano, que esta mañana, así como dice el pastor Radamés, vamos a absorber biblina. Vamos a pasar por muchos textos de la Biblia. Así lo que más hablamos es palabra de Dios más que lo que a mí se me ocurra. 1 Corintios 2, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aquí Pablo está diciendo con otras palabras lo mismo. En este caso, en lugar de ver, habla de aceptar y de entender. Cuando habla del hombre natural, también habla del hombre no nacido de nuevo. Y entonces dice, el que no ha nacido de nuevo, así como decía el Señor en el Evangelio de Juan, no puede ver el reino de los cielos y entonces, obviamente, como dice Pablo, no acepta las cosas del Espíritu porque no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y si no tiene vida espiritual, por tanto, está ciego. Pero claro, esto... Se me cambió el... ahí está. Así que quien no ha nacido de nuevo es ciego a las cosas del Espíritu. Se podría hablar mucho más de esto, pero no me voy a detener en esto porque hay muchas cosas y esto es la introducción. El segundo caso era el del miope. El miope sería el cristiano inmaduro. Y vamos a leer en Juan 16, 12. El Señor le dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. También dice en Efesios 1, del 15 al 19, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene lo importante a lo que me quiero referir, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Aquí Pablo habla de un mejor conocimiento, una epignosis es el término, que habla de conocer más profundamente, más correctamente, más perfectamente. Porque claro, uno cuando recién nace de nuevo, tiene que madurar, tiene que crecer. ¿Os acordáis aquel hombre que el Señor sanó de la ceguera, pero en 2 pasos? Primero lo sanó y el hombre dice, pero veo a los hombres como árboles. No era que estaba viendo el equipo del Real Madrid, que son unos troncos. No. Tenía todavía una visión incompleta de las cosas. Bueno, creo que me he hecho algunos enemigos hoy, pero no importa. Hay que mantener la fe y proclamar las realidades como son. Dice aquí, lo leemos aquí, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí vemos cómo a veces para poder ver completamente y no deformadamente o no parcialmente, no es necesario crecer, no es necesario madurar, no es necesario
avanzar. Por eso también dice en Filipenses capítulo 1 que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la completará. Nos es necesario un proceso de crecimiento y de madurez, y mientras tanto vamos viviendo miopes. La madurez espiritual nos afina la visión espiritual. No solo es necesario nacer de nuevo, necesitamos también madurar en nuestra fe. Y entonces el Señor nos va permitiendo ir afinando nuestra vista. Y lo que veíamos primero con confusión, sin entender, cuántas cosas al llegar al Señor no las podemos entender de ninguna manera. Y el Señor nos va permitiendo, con el correr de los años, de ir conociendo más de su persona, de su palabra. Nos va dando luz y nos va dando la posibilidad de entender cosas que al principio nos parecían muy complicadas o imposibles de aprender. Yo era un defensor firme de llenar de doctrina a todos los que llegaban a la iglesia. Es decir, bueno, hay que enseñar y mucho que aprendan, pero es un error. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir aprendiendo en la medida que el Señor nos abre los ojos espirituales. Podemos retrasar nuestro crecimiento y nuestra madurez, pero no podemos adelantarlo. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo un proceso en nuestra vida. No hay un doctorado en vida cristiana. A mí me resulta muy curioso que hay en algunas universidades teológicas un título que es doctor en divinidad. Uno diría, ¡wow! ¿Quién tiene un conocimiento de un doctorado en conocer a Dios? Porque a mí el nombre me dice que alguien que es doctor en divinidad tiene un conocimiento muy profundo de Dios. Pero nadie en una universidad o en un seminario puede aprender a Dios. A Dios se lo conoce estando con Él, viviendo con Él, siendo amigo de Él, siendo siervo de Él. En una universidad yo puedo aprender acerca de Él. Por tanto, el título este de doctor en divinidades, yo se lo daría, por ejemplo, a Abraham, que era amigo de Dios, se lo hubiese dado a Moisés, al propio Pablo, que tenía todo por basura a fin de conocerle y ser hallado en Él. Hoy cantábamos una canción que hace referencia justamente a ese texto. No ser hallado en mi propia justicia, sino en la que es de Él. A Él yo le daría un doctorado en divinidades. Pero necesitamos crecer. Y todos estos hombres de Dios han tenido que vivir un tiempo de ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Abraham empezó saliendo por obediencia de su tierra, de su parentela, desde una tierra en la cual había idolatría, había paganismo, pero Dios se fue revelando a él. Lo mismo Moisés, 40 años en el desierto cuidando ovejitas. Uno diría, wow, podría haber sido 3, 4 meses, un curso intensivo. Hay cursos de 40 días, que uno dice, bueno, 40 días y terminas ya siendo un cristiano maduro. Olvídalo. Menos de 40 años difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor trate con nosotros. La visión espiritual no es un colirio, no son un par de gafas que uno se las pone y ya entiende todos los misterios del reino. Pero decíamos entonces que la inmadurez puede ser un tipo de miopía. Pero hay otras patologías. Una, el daltonismo, el ser daltónico. Este nombre es una patología, decíamos que modifica la percepción de colores. Hay muchas formas, pero siempre tiene que ver que hay una modificación del entendimiento. Una modificación, uno no ve lo que es realmente. Ya no es que no lo ve en cuanto a definición, ya es que lo ve modificado en sus colores. Parece que fuera el original, pero no es. Y eso tiene que ver con que muchas veces nos dejamos llevar por aquello que no es la palabra de Dios, por aquello que no es la enseñanza real de Dios. Y entonces podemos empezar a navegar e ir perdiendo colores. Por ejemplo, aquí el Señor le hablaba a los fariseos en este texto de Juan capítulo 8, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En este caso, vamos a hacer un cambio entre ver y escuchar. Quien no tiene
los ojos espirituales o los oídos espirituales abiertos, no puede escuchar, no puede entender, no puede recibir la palabra de Dios. Puede escuchar el rum rum, puede incluso memorizarlo. Había un periodista muy conocido en Argentina hace unos años que tenía una formación muy profunda en literatura y conocía y citaba a todos los filósofos griegos, citaba a un montón de escritores y también citaba de memoria muchos textos de la Biblia. De hecho, una vez había un pseudo pastor al que invitó a su programa y quedó avergonzado este pseudo pastor porque él que suponía que debía conocer la Biblia no la conocía y el periodista la conocía demasiado profundamente. Pero ¿sabes qué? Era daltónico. Porque veía la letra, no conocía el espíritu detrás de la letra. Y la Biblia es palabra viva cuando está el Espíritu Santo por detrás. Si no, es letra. Y es letra como cualquier otra filosofía, como leer una novela de García Márquez. Es igual. Sin el Espíritu Santo, la Biblia no es la palabra poderosa de Dios. No toca los corazones. Y entonces uno puede estar viendo la palabra de Dios, pero en realidad no distinguir entre enseñanzas de error y lo que es realmente la palabra de Dios. La diferencia está en ver con los ojos del Espíritu y en también ser guiado a través de la enseñanza correcta que tenga todos los colores. Pablo decía, yo no rehusé enseñaros que todo el consejo de Dios, todos los colores. Pablo no decía, bueno, os voy a enseñar el azul, pero no voy a enseñar el rojo. Me guardo el verde porque no me conviene, porque se me van de la iglesia. El Señor Jesús, por ejemplo, era muy cortante con las cosas. Y algunas de sus enseñanzas provocaron que la gente se fuera, y se fuera a montones. Porque el Señor no negociaba ninguno de los colores, no negociaba ninguna verdad para que la gente se quedara. Por eso es que necesitamos salir del daltonismo. Y aquí ponía yo, si nos exponemos a enseñanzas de error, nos arriesgamos a tener una visión espiritual deformada y esto nos llevará a tropezar. Por tanto, todo el consejo de Dios. Si en algún sitio no hay todo el consejo de Dios, cierra tus oídos. No mires lo que no edifica. Quita tu tiempo, tu mente de todo aquello que puede serte de tropiezo. Termina este texto de Juan 8 diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. También el Señor decía en algunos momentos, mis ovejas oyen mi voz. Todos aquellos que son llamados por el Espíritu oyen la voz del pastor. Los que no forman parte del redil pueden escuchar, pueden oír, pero no prestar atención ni entender el llamado del maestro. Pero seguimos, porque hay más patologías. La visión con cataratas. Esto es problemático. Muchas veces nosotros mismos ponemos un velo delante de la palabra de Dios. Ponemos un velo delante de la revelación de Dios. Porque si bien Dios, a través de la salvación en Cristo, nos da un nuevo nacimiento y dice la palabra que nos ha sido quitado el velo que sí tenían los judíos, el antiguo pacto, que tenían un velo. ¿Os acordáis? El ejemplo de Moisés, que después de estar a la presencia de Dios tenía que bajar con un velo en los ojos porque los judíos no podían verlo y porque les hacía daño y entonces tenía que taparse. Y entonces había un velo entre la gloria de Dios y ellos. Después estaba el velo del lugar santísimo donde no podían pasar. Pero nosotros tenemos un velo abierto a través de la muerte de Cristo. Y podemos entrar al lugar santísimo. Y podemos conocer las verdades de Dios. Y podemos conocer a Dios. Pero con nuestra propia carnalidad, nosotros mismos a menudo nos ponemos velos. El Señor nos quitó el velo y abrió el lugar santísimo. Y nos dio la mente de Cristo. Pero nosotros ponemos los velos de nuestra propia carnalidad. Y entonces, por ejemplo, en Romanos
8, del 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros muchas veces, por vivir en la carne, por dejarnos guiar por nuestra propia carnalidad, ponemos velos delante de nuestros ojos. Y entonces tenemos cataratas espirituales y no vemos bien porque nosotros mismos interponemos con nuestra carnalidad nuestras propias ideas. Yo me acuerdo, podríamos hablar de muchos casos, pero en los cuales alguien dice, no, pero yo no creo que Dios pueda obrar así, aunque la Biblia lo diga, porque a mí me parece, yo creo, yo saco en conclusión y un montón de ideas propias con las cuales quitamos autoridad a la palabra de Dios, porque nos parece que nosotros tenemos mejores ideas. No sé si el pastor, ¿qué pasa con a veces cuando empezamos a dejar de congregarnos? Por ahí faltamos un día porque, estamos cansados, el trabajo, lo que sea, y empezamos a deslizarnos, ¿no? Bueno, el domingo tampoco iré porque ¿qué problema le hace? Una mancha más al tigre no le hace nada. Sí, y ya después son 2 domingos que no voy. Y finalmente, como decía el pastor, es que yo tengo una relación directa con el Padre, así que no hace falta ningún intermediario, ni ningún pastor, ni nada. Nuestra carne nos juega malas pasadas y nosotros permitimos que el velo vuelva a ponerse. Y normalmente no es que baja un velo y se nos pone en la cara de golpe. Es ir deslizando, como decía el salmista, ¿no? Deslizaron un poco mis pies. Pero si estamos con temor de Dios, Él frenará nuestro deslizar. Pero si en realidad estamos buscando nuestra propia comodidad carnal, seguiremos deslizándonos. Y a veces el Señor, para devolvernos a nuestro lugar, tiene que hacer un Jonás, ¿ves? Tiene que marcarse un Jonás con nosotros y mandarnos un gran pez para que nos trague y nos traiga de vuelta. No te deslices fuera de la voluntad de Dios para que el Señor no tenga que traerte de vuelta. Así que el cuarto punto sería las cataratas espirituales. Pero el quinto punto, madre mía, la visión correcta. Aquí se coló la foto. Bueno, ya habíais visto en la quinta foto desde el principio que habíamos visto el cuadro en su visión correcta, que nos habla de una visión espiritual con madurez. En 1 Corintios 2, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Eso ya lo leímos. Pero el 15 dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una realidad que viene con el nuevo nacimiento y que es un regalo de Dios para nosotros y es una revelación de Él. Y dice aquí el espiritual juzga. La palabra aquí, Anacrino, habla de discernir, no habla del juicio para sentencia. Porque la palabra juicio normalmente la tomamos como yo juzgo por algo que hizo aquí Jonatán y ya lo condeno y lo juzgo, lo machaco. No habla de eso. Habla que el espiritual puede discernir las cosas de Dios que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede discernir. Por eso dice, a continuación, dice, el espiritual juzga o discierne todas las cosas. El Señor nos ha dado entendimiento. Ayer veíamos una película en la noche en la televisión Vida, en la cual había una charla entre un jovencito que tenía cáncer, cristiano él, y otro enfermo que no tenía fe y le cuestionaba. ¿Por qué? A veces nos cuestionan con razonamientos y nosotros nos vemos atacados. Claro, a veces nos faltan argumentos que no sean la fe. Hay quienes buscan todo tipo de argumentos contra la fe porque ¿qué le falta? Esa visión espiritual, ese discernimiento. Entonces dice, el espiritual juzga, entiende, discierne todas las cosas.
pero Él no es discernido por nadie. O sea, nadie que no haya nacido de nuevo puede entender mi fe. Entonces, a veces nos esforzamos por convencer a los que nos rodean de por qué creo en Dios. Pero hermanos, si no hay nuevo nacimiento, puedes intentar argumentar lo que quieras. Puedes ser un maestro de la apologética, pero si no es el Espíritu Santo que trae nuevo nacimiento y quita el velo, no habrá en ningún momento posibilidad de que la otra persona discierna y entienda las cosas del Espíritu. Por eso termina diciendo este texto, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha dado con el nuevo nacimiento potencialmente la posibilidad de pensar como Él. Pero, claro, tenemos que mantener esa visión abierta. Ahora, vamos, esto fue solo el comienzo, la introducción. Ahora empezamos de verdad. Qué problema, ¿no? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por la siguiente diapositiva, dos cosas son indispensables. Y aquí vamos a Romanos capítulo 12, texto muy conocido. Romanos capítulo 12. La carta de Romanos es muy curiosa porque tiene toda una enseñanza progresiva del Evangelio. Y aquí el capítulo 12 empieza como una síntesis. Y a esto en realidad me quería referir hoy. Vamos a leer, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es la versión de la Biblia de las Américas de este texto. Aquí nos habla de dos cosas. La primera es ser un sacrificio vivo. No habla de hacer, de presentar. Habla de presentarme, de que yo sea una ofrenda. Y tiene varias características, porque la palabra sacrificio, la palabra sucia, que es ofrenda o sacrificio, pero habla de sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. No cualquier sacrificio. Yo tengo que ofrecerme a Dios, pero con ciertas características. Primero, sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la muerte, el sacrificio de muerte lo hizo Cristo. Ya nosotros no tenemos ningún sacrificio de muerte. La muerte de Cristo es suficiente para todos nosotros. Pero aquí de qué nos habla, de morir a nosotros mismos. Ese es el sacrificio. Pero dice, tenemos que ser un sacrificio vivo, pero también santo. Dios es santo y ningún sacrificio, ni nada, ni ninguna ofrenda a Dios puede levantarse que no sea como Él, santo. Por eso también el tercer punto dice, aceptable a Dios. Pero miren lo que dice, ese es vuestro culto racional. Esto es un término bastante interesante, porque en el griego habla de ten logikein latreian humon, unas palabritas un poco raras, pero esto que habla de vuestro culto racional, la palabra culto es la palabra latreian, que habla de adoración. De ahí viene latría, por ejemplo, idolatría, mariolatría, egolatría. De ahí viene el tema de dar culto a, en este caso habla de el culto a Dios. Pero dice, nuestro culto, la palabra griega es logikén, que habla de un culto racional, mental, voluntario. Habla de un culto que uno ofrece desde su propio ánimo, voluntad y conocimiento. Habla de un culto en el cual nuestra mente, nuestro ánimo están involucrados. Y dice, el negarnos a nosotros mismos y entregarnos como sacrificio vivo es la forma de hacer a Dios un sacrificio de adoración consciente, a través de nuestra propia voluntad. Yo puedo ofrecer muchas cosas en sacrificio, pero el mayor sacrificio, la mejor ofrenda que el Señor espera de ti y de mí, es que te entregues a ti mismo, que yo me entregue
a mí mismo. Y eso es adoración. Que yo me niegue en cuanto a mis ideas, mis principios, que yo me niegue en cuanto a mis gustos, en cuanto a mis decisiones, eso glorifica a Dios. Y es una forma de culto, una forma de adoración que Dios espera de nosotros. Vivir en santidad. Amén. Un aplauso al Señor, nuestro Dios. Santo Señor. Vivir en santidad, hermano, es nuestra adoración consciente. Es nuestra mayor ofrenda, vivir en santidad. Básicamente, vivir negándonos a todo aquello que desobedece, que desagrada, que ofende a Dios. Eso es, y veremos que tiene una raíz este llamado. Pero por ahora nos quedamos con que vivir en santidad es nuestra adoración consciente. Pero también habla del versículo 2, que habla de una renovación de nuestra mente. Y aquí también habla de varias palabras interesantes. Porque lo primero dice, no os adaptéis o no os conforméis a este mundo. La palabra ahí habla de tomar la misma forma que el mundo. Nosotros muchas veces tomamos la misma forma que el mundo. A veces es difícil distinguirnos de quienes no creen. Y eso es complicado. Algunos viven su vida cristiana como agentes secretos. O sea, somos soldados de Cristo, ¿no? Pero algunos están en los servicios de espionaje, no se dan a conocer. Entonces a veces pasa en sitios de lugares de trabajo, por ejemplo, que gente, hermanos en la fe, trabajan juntos durante tiempo y un día a uno se le escapa que es cristiano y el otro, ¿ah, sí que eres cristiano? Sí. ¿Y tú también? Sí. Llevaban 10 años trabajando juntos. Pero, cuidado, eran del servicio secreto cristiano. Nadie se había enterado, ¿no? Claro, pasa a veces, porque no vaya a ser que en mi lugar de trabajo pueda tener problemas, pueda ser malinterpretado, pueda ser juzgado, pueda perder un ascenso, por ejemplo. Yo recuerdo un hermano en Argentina que era marino, estaba en la carrera militar en la Armada Argentina, y se propuso para ascensos, hizo todos los cursos, hizo todas las oposiciones, todo bien, pero no lo promocionaban. Hasta que uno de sus superiores le dijo, es que no te van a promocionar nunca porque eres evangélico. O sea, si bien hay libertad de culto, todo lo que quieras, pero las decisiones están influenciadas por la posición religiosa. Y en tu caso, tú no eres católico, por tanto, nunca te van a dejar pasar. Yo no recuerdo si él era cabo primero, o no me acuerdo cuál era su posición. Tuvo que abandonar la armada, porque cuando vio que era imposible realmente poder seguir haciendo una carrera, dijo, bueno, ¿para qué voy a seguir toda mi vida como cabo primero? Entonces dejó la armada. Pero no tenemos que adaptarnos a la forma del mundo, de ninguna manera. Porque en cuanto empezamos a adaptarnos a la forma del mundo, lo que empezará es a nacer en nosotros una catarata a lo espiritual. Empezaremos a ser daltónicos a las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a quitarnos colores en nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual va a padecer, se va a enfriar, se va a oscurecer, va a resbalar y vamos a caer en el error. Pero sigue hablando, dice, habla de transformarse. Transformaos. Y esta palabra transformarse habla de sufrir una metamorfosis a otra cosa. ¿Quién ha leído la metamorfosis de Kafka? No muchos, ¿no? Es que es muy pesado Kafka para leer. Y aunque es cortito la metamorfosis, pero ahí vemos a un hombre que se levanta un día y se había transformado en un insecto, ¿no? Y que intentaba darse vuelta a en la cama y con el caparazón no podía, y bueno, toda una historia. Una metamorfosis, pasar a ser algo que no era, pasó de ser humano a ser un insecto. Bueno, en este caso lo que nos pide el Señor es otra cosa, es pasar de ser hombres y mujeres alejados de Dios a ser hijos de Dios que vivan para su gloria. Entonces nos pide, no os adaptéis a la forma de este siglo, sino sufrid una metamorfosis. ¿Pero cómo? Dice, mediante la renovación de vuestra mente. La palabra renovación aquí es anakainosis y viene de un verbo griego, kaino, que habla de que algo que es nuevo, pero por novedad. Les pongo un ejemplo.
Yo tengo un coche que ya tiene unos cuantos años y el mismo modelo de coche se sigue fabricando hoy. Por tanto, alguien puede ir hoy a un concesionario Renault y comprar el mismo modelo, claro, con algunos cambios, algunos pequeños cambios, pero el mismo modelo. Uno puede ir y comprar un Renault Scenic en el concesionario hoy. ¿Será nuevo? Sí. ¿Será nuevo con este verbo kaino? No. Con este verbo kaino sería un coche que este año se diseña y sale a la venta por primera vez. Nuevo, de renovarse aquí, no habla de que algo sea nuevo por tiempo. Habla de que algo sea nuevo por cualidad, por esencia. Algo que nunca fue y empieza a ser. Tenemos que renovarnos. Nuestra mente tiene que ser transformada, renovada a algo nuevo, diferente. Ni siquiera lo que yo era antes, ni siquiera a copiar a otro. Tiene que haber una vida nueva en cuanto a esencia. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Porque Él hace esta obra en nosotros. El Señor produce esta renovación en nuestra mente, produce algo nuevo. ¿Cómo se llama eso? Lo leímos antes. La mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. Lo tenemos ahí a la mano, hermano. Yo lo tengo ahí, cerquita como Jonatán. Jonatán 1, Jonatán 2. Mi hijo también Jonatán, es un problema ahora, ¿no? Antes había un solo Jonatán, ahora 2. ¿Cuál será el bueno y cuál el malo? Lo dejamos ahí. Pero yo tengo ahí la mente de Cristo tan cerca como tengo a Jonatán. Pero yo puedo hacer así, darle la espalda a esta mente de Cristo. Pero el Señor nos dice, renueva la mente, cambia tu vida, no te adaptes a este siglo, no te adaptes a este mundo, cambia tu vida. ¿Cómo? Cogiendo esa mente de Cristo en tu vida, renovándote por medio de la renovación de la mente o renovación del entendimiento. Y aquí nos va a hablar, ¿para qué? Dice, para que verifiquéis, para que entendáis, para que discernáis, para que podáis ver cuál es la voluntad de Dios. No podemos ver la voluntad de Dios con nuestra mente natural, caída, carnal. El hombre natural, dijimos antes, el que no ha nacido de nuevo, o el que es guiado por la carne, no puede ver, ni entender, ni discernir las cosas del Espíritu. Si queremos ver la voluntad de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo. No hay forma sino. Por eso es que, hermanos, no podemos estar con un pie en cada reino. ¿De qué reino eres? Del reino de la luz, del reino de Dios. No podemos hacer excursiones de fin de semana al reino de las tinieblas. Sí. Me acuerdo hace años, contaban una anécdota que nunca supe si era cierta o simplemente una historia. Y decían, se había convertido en jefe de una tribu en África y tenían rencillas serias con otra tribu. Y entonces fue al pastor a decirle, pastor, ¿puedo tomarme un día de vacaciones o un día de asueto o un día de fiesta de ser cristiano para ir a matar a mi enemigo y volver? No te rías, nosotros hacemos lo mismo. No salimos a matar enemigos, salimos de copas con los enemigos, que es peor todavía. Nosotros contemporizamos con el mundo y entonces después queremos decir, Señor, ¿por qué no entiendo tu voluntad? ¿Por qué no veo cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Pero has conformado tu vida? ¿Hemos conformado nuestra vida a su imagen? ¿Hemos procurado la renovación de nuestra mente y tener la mente de Cristo en funcionamiento? Porque a veces tenemos la mente de Cristo, la tenemos potencialmente por el nuevo nacimiento, pero la tenemos, hay un armario encerrada para que no moleste a mi carne. Porque claro, ¿sabes qué? Lo que conlleva. ¿Cómo puedo tener yo la renovación de mi mente en la mente de Cristo? Versículo 1. Siendo un sacrificio, siendo una ofrenda. Si yo no soy una ofrenda, si yo no muero a mí mismo, el versículo 2 no se podrá cumplir en mi vida. Es que es así. A veces se estudian los versículos por separado, pero no son dos cosas diferentes. Son dos puntos necesarios para poder ver. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
lo que es bueno, aceptable y perfecto. A veces se toma, por cómo lo dice la Reina Valera, se toma como que es lo que es bueno, agradable y perfecto para mí. Pero lo que habla el versículo es para que entendamos cuál es su voluntad, lo que a Él le agrada, lo que es bueno según su ley y lo que es perfecto para Él, no para ti ni para mí. Pero ¿cómo voy a ver lo que le agrada si tengo cataratas? ¿Cómo voy a ver lo que es bueno si tengo daltonismo? ¿Cómo puedo ver lo que es perfecto y aceptable si soy ciego? Una cosa va unida a la otra. Necesitamos ese cambio. Y yo te voy a compartir esta mañana algunos pasos necesarios. Antes te voy a citar Efesios 5, capítulo 5, verso 17, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No la suelo usar, pero me pareció interesante. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pero para entenderlo, necesitamos morir y necesitamos cambiar. Pero vamos a unos pasos que son necesarios para poder vivir estas dos realidades. Primero, la de ser ofrenda. Y segundo, la de renovar nuestra mente. Son solo 25 pasos, no temáis. Sí, son 25 pasos, quedará una manada pequeña. Pero no os preocupéis, yo tengo llave y cierro cuando acabo. El primer paso, no necesito ir muy lejos, porque el primer paso es nacer de nuevo, o como también se puede traducir el texto de Juan, nacer de arriba. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No me voy a extender en este punto porque ya lo hemos hablado. Si no hay nuevo nacimiento, no hay ninguna posibilidad de entender las cosas del Espíritu. Por tanto, no hay ni renovación de la mente, ni ofrenda, ni nada. Algunos lo que intentan es ofrendar a la suegra, no estamos hablando de eso. El segundo punto es la identificación con Cristo. Yo aquí te voy a invitar a que vayas al libro de Romanos, porque principalmente vamos a recorrer el libro de Romanos. No todo, ¿eh? Identificación con Cristo, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 1. Mientras buscáis, yo beberé un poco de agua. Predicar después de cantar no es buena idea. Bueno, cantar, lo que uno puede hacer, ¿no? Dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La identificación con Cristo. Es lindo identificarnos con Cristo en las cosas que nos agradan, ¿no? En su poder, ¿no? Identificarnos con Cristo en su poder de sanidad, en su ministerio profético, pero en su cruz, en su muerte. Sin embargo, hoy nos hablaba el pastor, ¿qué va a haber pronto? Bautismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rebañar a los hermanos para sacarlos limpios? No es que aquel hermano huele, vamos a bautizarlo. No. O bueno, aquel que no se ducha muy a menudo, lo dejamos 5 minutos bajo el agua. No. Lo que estamos haciendo es identificarnos con su muerte. Es decir, yo he muerto junto con Cristo cuando nací de nuevo, cuando me salvó. Y con Cristo estoy, ¿qué decía Pablo? Juntamente crucificado. Y cuando me levanto del agua, lo que simboliza es esa vida de resurrección que el Señor me da también, esa nueva vida. Y entonces, lo que necesitamos es que
nos identifiquemos realmente en nuestra vida con Cristo, no solo en lo simbólico. Porque el bautismo es muy bonito, pero si yo salgo, me seco y sigo con mi vida, no me identifiqué para nada. Fue solamente un ritual. Pero la idea es que yo me bautice y con eso proclame, primero, que el Señor me ha salvado y he nacido de nuevo, y segundo, que voy a vivir en los pasos del Maestro, que me identifico con su vida, con su resurrección, con su camino de santidad, que soy un discípulo de Él. Y entonces sí, como dice aquí Pablo, seré bautizado en su muerte, hemos muerto al pecado y también andemos en novedad de vida. Porque dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. ¿Sabes qué? Cuando el Señor nos salva, una de las cosas que hace es librarnos del poder del pecado. No solamente hay un perdón de los pecados que hemos cometido, viene una libertad del poder del pecado sobre nosotros. Yo antes de conocerle, antes de que me salvara, pecaba sí o sí de alguna manera, todos. ¿Por qué? Porque yo podía tal vez decirle que no a un pecado o a otro, pero no podía decirle que no a la pecaminosidad que había en mi vida. Entonces, yo caía en pecado una vez, otra vez, de una forma, de la otra. Cada uno tendrá su historia de pecado, pero nadie llegó a Cristo sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene con nosotros como una herencia de Adán. Vaya herencia, ¿no? Podríamos haber recibido una propiedad o algo. No, hemos recibido eso. Y lamentablemente estamos atados toda nuestra vida a eso, hasta que el Señor no solamente nos salva y nos perdona, sino que nos da autoridad sobre ese pecado. Y entonces ya no somos más esclavos del pecado. El cristiano, y esto lo digo y me lo habrás escuchado decir y me lo escucharás decir si tengo oportunidad de compartir la palabra en otras oportunidades, valga redundancia, es que el cristiano no cae en pecado. El cristiano entra en pecado. El cristiano puede decirle que no al pecado. El cristiano tiene potestad sobre el pecado, porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado por la muerte de Cristo. Por tanto, no es que, es que yo me levanté hoy, tropecé y adulteré. Es que iba caminando, tropecé y robé. O tropecé y engañé, o tropecé e insulté a mi hermano. No. De hecho, parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Pero no caemos en pecado los cristianos, entramos en pecado. Nos permitimos pecar. Tenemos la potestad de decirle no al pecado. Pero claro, dependerá de qué tanto hayamos renovado nuestra mente y de qué tanto seamos ofrenda y sacrificio en su altar, que digamos que no al pecado o que nuevamente estemos con un pie en cada reino. Pero seguimos. Esto sí, la tablet se enciende. Por eso yo prefiero el papel. Soy de la vieja escuela. Cuando habla Pablo a los romanos, les dice que presenten a Dios nuestro cuerpo, dice, como un sacrificio vivo. En el capítulo 6, os voy a leer 2 versículos, dice, versos 12 y 13, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí Pablo estaba diciendo lo mismo que después ya sintetiza en el capítulo 12. Dice, presentad los miembros de vuestro cuerpo ya no al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y los miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo más abajo en el verso 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Habíamos presentado nuestro cuerpo de diferentes maneras para servir al pecado. Ahora es tiempo de que nuestro cuerpo sea para la gloria de Dios. Aleluya. El Señor hizo una obra en nosotros pagando un precio muy alto, como para que nosotros nos entreguemos
una vez más al pecado del cual fuimos rescatados. Pero vuelvo hacia atrás. Si vivimos en la carne y con cataratas o daltonismo, entonces presentaremos nuestros cuerpos al pecado una vez más para servirlo. Pero hay un obstáculo. En toda esta historia que es muy bonita, hay un capítulo 7 de Romanos, donde Pablo recuerda algo triste, porque claro, estamos hablando de la victoria sobre el pecado, que ya el pecado no se enseñoreará sobre nosotros, pero Pablo nos recuerda una lucha que hay en nuestra vida. Vamos al capítulo 7, vamos a leer varios versículos del capítulo 7 de Romanos, dice, a partir del verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, yo soy libre del poder del pecado, pero cuidado, esa vieja naturaleza todavía está agazapada en mí. Está allí, intentando morderme. Dice, verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Aquí hay una lucha real en la cual Pablo habla de dos leyes, dos fuerzas que están luchando en nuestro interior. Esa ley que está en nuestros miembros, de esa vieja naturaleza que quiere levantarse una vez y otra vez y otra vez y llevarnos al pecado, llevarnos a la catarata, llevarnos al daltonismo, llevarnos a la ceguera y que sirvamos otra vez al pecado, a la carne, a Satanás. Pero Dios tiene una obra para hacer en nosotros. Vamos a seguir, porque aquí habla de esa ley que está en los miembros y esa ley que está en la mente, pero termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Una lucha real que no debemos ignorar. Ahora, ante estas realidades de vencer el capítulo 7, vencer esta lucha, es que necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Y cómo? Vamos al capítulo 8. Si nos quedamos con el capítulo 7, lamentablemente vamos a terminar en derrota. Pero la Biblia no fue escrita por capítulos. Pablo no escribió carta a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Él escribió una carta. Y entonces sigue diciendo a continuación nomás, después de decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es otro capítulo, no es otro tema, no salta Pablo de tema. Está diciendo, aquí hay una lucha, tienes una lucha, yo tengo esa lucha. Aquí mi carne quiere llevarme al pecado vez tras vez y mi mente quiere ser fiel a Dios. Pero, ¿qué dice? Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una de las principales cosas que necesitamos es aceptar las verdades de la palabra de Dios. Si no aceptamos las verdades de la palabra de Dios, jamás vamos a vencer. Porque decía antes de dos cosas. Por un lado, el ser ofrenda. Y hasta aquí hemos hablado, capítulo 6 y 7, del ser ofrenda, del ser sacrificio. Pero a partir del capítulo 8 vamos a ver el cómo renovar la mente. ¿Cómo podemos renovar el entendimiento? Pero para eso necesitamos creer la palabra de Dios. Creerle a Dios y confiar en la palabra de Dios. ¿Me acompañas? Menos mal que dijeron amén, si no, cerraba todo y me iba a casa.
siempre está el riesgo, ¿no? Cuando uno dice algo así, que tú digas, no te acompañamos, tengo hambre, me voy. Romanos 8, 1 y 2, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Soy libre de la condenación, pero también soy libre del poder del pecado. Claro que la ley del pecado que habita en mis miembros es fuerte. Cuesta luchar, cuesta vencer. Y tendremos esa lucha hasta el final de los tiempos, que el Señor venga a buscarnos o nos marchemos con Él, lo que venga primero. Tenemos esa lucha porque esa naturaleza sigue estando, esa ley en los miembros sigue estando, pero hay una ley superior que nos da la victoria. Por tanto, vuelvo a reafirmarme, no entres en pecado, porque caer no vas a caer, pero entrar puedes entrar. Entonces, debemos creer y andar en consecuencia. Debemos decir no al pecado cada día. Eso es ser una ofrenda delante de Dios. Ahora, sigue Pablo en el capítulo 8. Dice muchas cosas, vamos a ver solo algunas. Puedo y debo poner mi mente en las cosas del reino. Romanos 8, 5, 8 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, pones la mente en una cosa o en la otra. En las dos no puedes. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La primera pregunta es: ¿en qué ponemos nuestra mente? ¿En las cosas de la carne o en la del Espíritu? Yo no puedo responder por ti, yo puedo responder por mí. Y lamentablemente muchas veces mi mente está dividida. Y cuando mi mente está dividida, lo que gana es las cataratas. Lo que gana es el perder definición de vista de las cosas espirituales. Pero vamos a seguir avanzando, porque ¿cómo empezamos? Que uno ve las cosas no como son, sino como uno mismo es. Y hay una característica, vamos a Romanos 8, 14 a 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos ver las cosas al mirarlas? ¿En la carne? ¿A través de nuestro pecado? ¿O debemos aprender a verlas como hijos de Dios? Ahí empezará el cambio. Cuando entendamos nuestra identidad, quiénes somos y vivamos en consecuencia, entonces podremos empezar a cambiar. Sigue diciendo, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Debemos vivir conscientes de esta realidad. ¿Cuántas veces pensamos, claro, a veces nos gusta pensar que somos hijos de Dios cuando necesitamos algo de Dios, ¿no? Señor, yo soy hijo tuyo. Mira mis problemas de salud, mis problemas económicos. Mira, mi hermano me miró feo. Entonces vamos al Señor cuando nos conviene o queremos algo de Él. En realidad no nos conviene hacerlo así. Pero creemos que Él es alguien que, yo soy tu hijo, Señor, líbrame. Yo soy tu hijo, Señor, dame. Yo soy tu hijo, Señor, cuídame. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que andemos conforme a nuestra calidad y llamamiento de hijos. Dios es mi Dios cuando tengo que hablar, es mi Padre cuando tengo que andar en santidad y es mi Padre cuando me guarda. Si yo no busco andar en santidad como hijo, no puedo ir a buscar después a mi Padre Celestial para mi cuidado. Seré como el hijo pródigo que todavía no ha vuelto. A veces nos enroscamos ahí entre medio de los cerdos y las algarrobas y decimos, Señor, sálvame. Pero yo quiero seguir con los cerdos. Señor, dame de comer, pero sin salir, porque aquí es que tengo unos cuantos cerditos que son amigos míos. Sí, me acuerdo hace tiempo había un programa en el cual
había con esto del jefe infiltrado era. Entonces se infiltraba un jefe de un criadero de cerdos, bueno, era todo matadero, hacían también embutidos y todo. Y había un hombre que cuidaba, en una de las tantas granjas, criaba un pequeño hato de cerdos. Eran 20 o 30, no eran muchos. Y tenía un cerdito que era su favorito. Y él, cuando venían a buscar los cerditos para llevarlos al matadero, ese lo escondía, lo dejaba al costado porque tenía nombre, todo. Era su cerdo, ¿no? Y claro, llegó el día en que tenían que llevarlo al matadero. Y estaba justo este jefe infiltrado allí. Y lloraba este hombre mientras cargaba a su cerdo, pero claro, no era de él. Él era solamente el cuidador. Y lloraba porque no pudo evitar que cargaran al camión a su cerdito. Bueno, la cuestión es que el jefe infiltrado llamó y hizo que libraran del sacrificio a ese cerdo y volvió el cerdo a la granja y se lo dejaron que él lo cuidara y todo, ¿no? No sé con el tiempo que habrá pasado, pero durante el programa por lo menos le devolvieron el cerdito para que él pudiese alimentarlo y todo a su cerdito. Y a veces nos pasa eso. Estamos como el hijo pródigo que, Señor, dame, en lugar de algarrobas, dame una buena barbacoa para compartir con mi cerdo. No, mira, o te vas de entre los cerdos o no pidas al Señor barbacoas. Las dos cosas no pueden ser. Hemos de vivir conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho. Somos hijos, para todos somos hijos. También para ser hijos santos del Dios Santo. Porque nuestro modelo es ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Y qué vivió? ¿33 años de qué? ¿De cerdos o de santidad? Y entonces, ¿en qué hemos de ser nosotros discípulos de Él? En todo. No, yo quiero ser discípulo en su ministerio. Yo quiero multiplicar panes y peces y dar de comer a multitudes y ser reconocido. Pero andar en santidad, eso no es para mí. Yo le dejo a Jonathan que ande en santidad y yo quiero el ministerio público del Señor. No, el paquete es completo. Somos hijos para todo. Y si desechamos una parte de esa realidad de hijos, perdemos todo. Pero seguimos para ir terminando. Vamos a leer dos textos en Romanos 8, porque hay momentos que son difíciles. Hay momentos en los cuales vivir esa vida de muerte, esa vida de entrega, esa vida de sacrificio, se nos hace difícil. Hay momentos en los cuales parece que todo es muy oscuro y parece que estamos solos. Pero en Romanos 8 nos habla de dos intercesores muy especiales que están en nuestra vida. Vamos a leer versos 26 y 27 primero. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, el Espíritu Santo está intercediendo por tu vida y mi vida, pero no cuando estamos entre los cerdos, sino cuando buscamos vivir de acuerdo a su voluntad. Él está intercediendo por nosotros, que estamos viviendo momentos difíciles. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Dice con gemidos indecibles. Significa esa palabra indecibles en el original, algo que no se puede expresar con palabras. Y no solamente es un intercesor así apasionado por nosotros, sino que tiene una cualidad que tú y yo no tenemos como intercesores. Dice, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de Dios Padre, porque Él es Dios el Espíritu Santo. Él ora con perfección y justeza. No levanta oraciones incumplibles. Nosotros a veces oramos cosas sin entendimiento y oramos cosas que no se alinean con la voluntad del Padre. Pero el Espíritu Santo siempre, cuando intercede por nosotros, sus oraciones son exactas. Están alineadas con la voluntad de Dios. Pero también hay un segundo intercesor. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió.
Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, el que murió, Jesús, el que resucitó, Jesús, el que está a la diestra de Dios, Jesús, también intercede por nosotros. Tenemos una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo están intercediendo por tu vida, por mi vida delante del Padre. ¿Qué vamos a temer? ¿Por qué es que no confiamos en el Señor? ¿Por qué es que nos regodeamos entre los cerdos? Y entonces después decimos, Señor, no entiendo tu propósito con mi vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo queremos revelación? ¿Cómo queremos ver si nuestro velo lo ponemos nosotros mismos? Pero herramientas no nos faltan. Herramientas para vivir esta vida en libertad, con luz, con victoria, no nos faltan. Las tenemos todas, pero tenemos que cogernos. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, no tenerla en el armario, porque a veces tenemos en nuestra vida espiritual las armas espirituales en el armario, las tenemos exhibiendo, pero no las usamos. Para ir terminando, Dios puso propósito en nuestras vidas. Romanos 8, 28, 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un propósito en tu vida. Y todo conlleva a ese propósito. Todo ayuda bien para el cumplimiento de ese propósito. No todo ayuda bien para hacer lo que te vengan ganas. Ah, no, Señor, perdí mi novia, que todo ayuda bien, dame una novia mejor. No, a ver, ¿cuál es el plan del Señor? Tal vez el Señor te quitó la novia porque te va a mandar al África a predicar y tienes que ir soltero. Y entonces el propósito de Dios es más perfecto que tu idea de tu novia, por ejemplo. O un trabajo, o una carrera, o un ministerio. Hay mil cosas que nosotros creemos que tenemos que tener y el Señor nos la corta porque su propósito es superior y Él sabe lo que nos conviene. Y entonces todo ayuda bien, pero hay que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios y ese es nuestro problema. Señor, tú eres Señor, pero no le creemos que es Señor y soberano. Y entonces tropezamos. ¿Por qué? Porque volvemos a poner el velo delante de nosotros. Pero Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y tú y yo somos uno de esos hermanos. Y el plan de Dios, perfecto, es que aquel que comenzó su buena obra la complete. ¿Y la buena obra qué es? Que seamos edificados conforme a la imagen de Cristo. Quiero hacer una enumeración. Dale un aplauso al Señor porque es un regalo enorme. Quiero hacer una enumeración de algunas cosas que hemos hablado. Fuimos justificados y reconciliados con Dios. Vivimos con una nueva naturaleza creada según Dios. Tenemos victoria sobre la tiranía del pecado en nosotros. Fuimos adoptados como hijos por el Señor y hechos coherederos con Cristo. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tanto Dios Hijo como Dios el Espíritu Santo interceden por nosotros delante de Dios el Padre. Y Dios puso propósito en nuestra vida. Y si esto no es suficiente, vamos a seguir hasta los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, no creo, me parece, tal vez, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso, hermanos, es tiempo de dejar la visión miope, la visión daltónica o con cataratas, y es tiempo de buscar una visión espiritual clara. A través de esos dos puntos, ser sacrificio y ofrenda delante de Dios, negarnos a nosotros mismos, y el otro punto es renovar nuestra mente para poder tener en nosotros funcionando la mente de Cristo. Tenemos que entregarnos como ofrenda y tenemos que derramarnos como libación delante de su altar o sobre su altar.
Recuerdo la frase con la que empezamos. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Entonces, hermanos, es muy importante lo que somos y cómo somos. Así que yo te invito en esta mañana a que vivamos la vida que nos fue dada y cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Creámosle a Dios, confiemos en Él y tendremos victoria. Que el Señor te bendiga. A los pies de